Hola, Hey, Roberto, ¿cómo vas? ¿cómo estás? Muy bien, afortunadamente. Todo Aquí, excelente. aquí también estamos bien. Bueno, ok. Bueno, pues el día de hoy vamos a platicar o vamos a comentar, vamos a tener un conversatorio sobre el legado Ajá. de Ayn Rand, Ujú. con un amigo, David, desde Colombia, que también es especialista en el tema de objetivismo, de Ayn Rand y de filosofía. Me gusta mucho cómo platicas también la filosofía. Para dar un pequeño contexto sobre quién es Ayn Rand nació en 1905 en San Petersburgo. Eh, Estuvo viviendo durante mucho tiempo hasta los años, de hecho vivió todo lo que fue la creación y el ascenso del bolcheviquismo, para la creación de la Unión Soviética, y vivió hasta los 20 años. A los 20 años ella pudo volar desde Alemania hasta Chicago, y allí fue donde empezó a poder escribir. De hecho, se cambió su nombre. Su nombre es Alisa Sinovevna y Rosenbaum. Lo cambió para que no hubiera la Unión Soviética, no hiciera represalias en contra de la familia de Ayn Rand. Eh, Ayn Rand ha escrito muchas obras, entre sus más importantes, de hecho, hay una obra donde es una casi que autobiografía, se llama Los que vivimos, donde habla diferentes temas sobre cómo se estaba viviendo en esa época el bolcheviquismo en Rusia. Después de ahí sacó Himno, que lo pudo publicar hasta después de 8 años. No lo publicó, lo escribió en 1930, lo publicó en 1938. 8, sí, Sí, así es. y bueno, después Himno vinieron muchas obras. Ella se dio cuenta de que no podía estar solamente escribiendo novelas, sino que ya tenía que irse a algo más concreto, que era la filosofía. Y ahí es donde empieza a cambiar su forma de escribir, ya no tanto como novelas, sino como investigaciones ya científicas. Eh, Ayn Rand es relativamente desconocida en Latinoamérica, se conoce poco. En otras partes, por decir Estados Unidos, Francia y partes de Europa, es muy conocida. Eh, y bueno, este es uno de los propósitos de este conversatorio, es dar a conocer más las obras de Ayn Rand, su pensamiento filosófico y todo lo que viene del lado de Ayn Rand. A ver, me gustaría saber cuál es tu opinión y qué nos gustaría platicar de Ayn Rand. Yo diría que Ayn Rand es una, por no decir que es la mujer más brillante del siglo XX. Yo me atrevería a decir, incluso si ella estuviera viva, yo creo que ella me da un beso, me abraza, y yo le digo, para mí Ayn Rand es como una descendiente perdida de Aristóteles, Sí, porque totalmente. ella recogió gran parte de la filosofía realista de Aristóteles y la adaptó a, a la creación de un nuevo movimiento que es el objetivismo, describiéndola como la filosofía para vivir en la Tierra. Ella cursó estudios de filosofía, pues mientras estuvo en Rusia, en la Universidad de Petrogrado, y tras su llegada a Estados Unidos, ella empezó, por eso es que ella al principio se presentó como escritora de novelas, porque ella empezó escribiendo guiones para la industria cinematográfica de Hollywood, ¿cierto? Y pues sus historias de carácter filosófico tuvieron una gran repercusión en el siglo pasado, Un en especial en paréntesis, los un Estados paréntesis. De Unidos. hecho, Señor. cuando ella llega a Chicago, ella empieza lavando Ajá. baños, barriendo, de veme, lo que le decimos aquí, veme y trae, veme y limpia, ve y esto, ve y lo otro. Ayn Rand empezó escribiendo hasta mucho después, empezó a hacer sus primeros escritos de teatro y de cine. Sí, así es. Entonces ella, como lo que buscaba, o sea, la idea central de sus trabajos es que la felicidad es el fin moral de la vida del ser humano. La productividad es la actividad superior y la razón nuestro absoluto. Exacto. De hecho, en una de sus obras más conocidas, la que se trató en el último OCON que se llevó a cabo entre el 23 y el 30,
no recuerdo exactamente, fue a partir del 23, no, sí, fue entre el 23 y el 27, entre el 23 y el 27 de junio pasados en Cleveland, Ohio, grandes autoridades del objetivismo alrededor del mundo, Jaron Brook, John Sol Brown. Stefani, María Marty, Stephen Hicks, Gloria Álvarez, incluso Dave Rubin, o gente que no tiene tanto conocimiento, se reunieron y trataron el tema del Manifiesto Romántico. Sí. El Manifiesto Romántico es una de las obras más conocidas de Ayn Rand. Este año cumplió 50 años, por eso la OCON, la Objectivist Conference, trató sobre esta obra y ella explica la importancia de la estética y el arte para la conciencia humana. Ella dice, la expresión artística sostiene, solidifica lo que de otro modo serían meras abstracciones filosóficas, lo cual apoya su elección de la literatura como modo de hacer filosofía. Sí. Ahí se ve la grandeza que habitaba en la cabeza de esta mujer. De hecho, integraba el arte como parte fundamental del desarrollo humano. ¿A quién se le ocurre eso? A ella. Brutal. Sí. Hay una parte que a mí me gusta mucho de Ayn Rand, que es sobre la autobiografía que hizo. No sé si sabías que esa autobiografía fue robada, bueno, no fue robada, hicieron una filmografía en Italia de Mussolini para hacer propaganda antisoviética, pero espérame, y le mandaron una copia a los nazis, al nacionalsocialismo, los nacionalsocialistas, y los que eran los jerarcas dijeron, oye, espérate, ¿cómo es posible que ustedes, siendo los fascistas, estén compartiendo este tipo de publicidad? Dice, esto es en contra del totalitarismo en general. Dice, y nosotros somos totalitaristas, o sea, ¿cómo es posible que ustedes estén haciendo propaganda soviética, antisoviética, pero al mismo tiempo ellos mismos están dando un balazo en el pie? ¿Te das cuenta? Y eso fue, y de hecho Franco también la sacó, y fue la primera traducción, de hecho, de esa obra, porque decían que era antisoviético, y sí, de hecho era antisoviético, pero al mismo tiempo antitotalitarista, y el nacionalsocialismo, junto con Franco, junto con el fascismo de Mussolini, pues son totalitarismo. Entonces, de ahí se ganaron el odio, más bien, Ayn Rand se ganó el odio de todos ellos. Sí, claro, porque la máxima defensa de ella siempre fue desde el individualismo. Ella contrastó, también escribió varias columnas y en varias de ellas, y varios ensayos también, definía los dos sistemas sociales sobre los cuales se desarrolla el ser humano. Y está el individualismo y está el colectivismo. Sí. Tristemente, en Latinoamérica estamos infectados del virus del colectivismo, en donde colocamos al grupo por encima del individuo. Lo que dice el tribal, la estructura tribal de la tribu, ¿no? Exactamente, y así no es. De hecho, en una de sus obras que más me gusta, que es Capitalismo, el ideal desconocido, ella dice, la frase no es así literal, pero uno de los apartes, creo que es cerca de la página 150, bueno, no recuerdo exactamente qué página, dice que los derechos de una mayoría no se pueden imponer sobre los derechos de una minoría, porque los derechos siempre están en pro y para el individuo. Sí, ella tenía muy claro que el individuo es la minoría más pequeña que existe en este planeta. Sí, y de hecho también dice que no se puede, que hay una idea en la cual no se puede, no agresión, pero también dice que la moral y la ética es individual, que no existen éticas colectivas, que no existen éticas que por medio del ser quieran cambiar o modificar la sociedad desde el ser, desde la razón. O sea, hubo gente que negó la existencia de la razón, de la realidad. Y aquí estamos hablando de que Ayn Rand es una de las principales defensoras, como dices tú, de los principios aristotélicos. Aquí hay un debate que a veces todavía se llega a tocar, porque creo que hay gente que no conoce a Ayn Rand y no entiende lo que ella definía como los principios básicos o los pilares de la filosofía, que en este caso eran 5, pero era epistemología, metafísica,
pero bueno, hasta ahí nos quedamos, porque decían metafísica y eso contrastaba mucho con la idea de muchos libertarios que decían, ¿cómo metafísica? ¿Cómo vamos a hablar de lo espiritual, de lo místico? Y decían, no, no, espérame, es que Ayn Rand no se refiere a eso, se está refiriendo a los principios aristotélicos de la metafísica que se refieren a la investigación de la realidad. Dice que nosotros no existe ninguna ciencia, ningún principio, ni epistemológico, ni político, ni ninguno que vaya sobre la razón. O sea, que no se base en la razón. Porque si no, entonces estamos hablando de cosas divinas o de coincidencias y cosas así. Y ahí pues ya perdemos la razón, ¿no? Absolutamente. A ver, vamos a definir qué es el objetivismo. Vámonos voy a irme desde un significado, voy a hacerlo al revés. Sí. Voy a conectar los puntos hacia atrás, voy a irme desde un significado complejo a un significado sencillo. ¿Ya? Ajá. El objetivismo, ¿qué es? Es un sistema integrado de pensamientos que define principios abstractos en los que el hombre debe pensar y actuar si es que quiere vivir su propia existencia. Sí. ¿Ya? Sí. Ella, ¿cómo empezó a presentar su filosofía, el objetivismo? Primero, pues en sus 5 novelas más significativas, que están, pues, la que mencionaste, se me va el nombre, Lo que vivimos. Lo que vivimos, sí. Lo que vivimos, sí. Luego escribió otra que se me escapa el nombre en este momento. Luego fue Himno. 1938. No, Himno lo escribió 38, pero Himno lo estuvo escribiendo mientras también estaba escribiendo. Exacto, mientras también estaba escribiendo El Manantial. Y pues su obra máxima de no ficción, que es La Rebelión del Atlas, que es un mamotreto de casi 1200 páginas. De hecho, un paréntesis. Hicieron una investigación en Estados Unidos en una de las bibliotecas que más se visitaban sobre cuál era el libro que había cambiado más tu forma de pensar, que te había identificado más con algo que tú pensabas y tú querías y así. A toda la gente que iba a leer, que iba a la biblioteca. Entonces, después cuando hicieron el censo, se dieron cuenta que el primero era la Biblia y el segundo era La Rebelión del Atlas de Ayn Rand. No, es que incluso, Roberto, La Rebelión del Atlas es el segundo libro más vendido alrededor del mundo después de la Biblia. Sí. Existen las estadísticas. Sí, sí, sí. Y de hecho, pues la última versión, que es una traducción muy fiel, elaborada por Domingo García para Ediciones de Gusto, en este momento lo está promocionando el Ayn Rand Center Latinoamérica. María Martí fue una de las que en un principio pues celebró esta nueva edición. De hecho, yo la quiero volver a leer. Pues, sí, porque de hecho quiero contrastar. La primera traducción a español fue por Franco. En la época así tal cual fue. Y ya luego pues llegaron las ediciones de, pues la editorial que más se ha enfocado en las obras de Ayn Rand es Grito Sagrado. Aquí estamos hablando de América Latina y pues ya ahorita se está involucrando Ediciones de Gusto, o sea, con esta super edición de La Rebelión de Atlas. Una de las obras de Ayn Rand que poco se comenta, pero para mí es una de las más importantes porque prácticamente te explica filosóficamente de una manera hermosa cuál es toda su forma de pensar. De hecho, ya ves que el discurso de John Galt, el último, el de 60 hojas, creo, Ayn Rand agarra todo su pensamiento filosófico de todos sus principales filósofos de toda la época, obviamente Adam Smith, David Hume, muchos, hasta los fisiócratas franceses, toma esas ideas, sus mejores ideologías, y las pone en el discurso. Pero aquí lo que yo quiero dar a entender es de dónde sacó todo eso. Y tiene un libro que es el Filosofía, ¿de qué sirve? ¿No? ¿Para qué? Filosofía, ¿quién la necesita? Sí. ¿Quién la necesita? Entonces, y es una historia que me gustó mucho porque fue a dar una conferencia para un colegio militar, y todos dijeron, ¿y usted qué? O sea, es filósofa, no tiene nada que ver con los militares y todo esto. Y les dice, bueno, pues les voy a explicar cómo sí. Y dice, imagínense que están en una nave espacial en otro planeta
en el espacio y caes en otro planeta. Dice, llegas a un lugar donde no sabes nada absolutamente ni de su física, ni de su naturaleza, no conoces absolutamente nada. Las primeras preguntas que tú te vas a hacer, dice, al momento de salir es, ¿dónde estoy? Obviamente. Y si donde está es real. Y después sigue, hay otra pregunta que sería, ¿y ahora qué voy a hacer, no? Pero esas preguntas responden a los principios básicos de la filosofía, que es la epistemología, ¿dónde estoy? Las herramientas para saber si estoy en el lugar, si estoy en realidad en donde digo estar, y la metafísica, que es sobre si estoy razonando de verdad, si en realidad no me está jugando una broma, no sé, a lo mejor la falta de oxígeno o algo, y no estoy siendo racional. Entonces, esa yo se lo recomiendo mucho, se llama Filosofía para qué, ¿para qué sirve? O filosofía, ¿quién la necesita? ¿Quién la necesita, Pues perdón? hay varios títulos, dependiendo pues Sí, hay varias de la traducciones, pero traducción. Filosofía, ¿quién la necesita? Yo sí se la recomiendo mucho porque van a entender mucho de la filosofía de donde se basa la escuela del objetivismo de Rand. No, y fue uno de los últimos libros que ella escribió, porque Rand murió en 84. 1982, 84. Sí. Y este libro fue escrito a finales de los 70 y principios de los 80. Sí. Fue uno de los últimos libros que Sí, ella escribió. 1982 murió. Sí, bueno, no estaba tan desubicado. No. Bueno, entonces, primero que nada, pues Ayn Rand presenta su filosofía a través de sus 3 obras de ficción más reconocidas, que es Himno, 1938, que a ti te encanta, The Fountainhead, o El Manantial, que fue escrito en 1943, y Atlas Shrugged, o La Rebelión de Atlas, que fue escrita en 1957. En esta se presenta al hombre como un ser heroico, como un individuo racional que se hace merecedor y digno de vivir en la tierra, ya que puede lograr todo lo mejor de sí mismo. Y ya pues posteriormente empieza a presentar sus obras de no ficción, como son Virtud del Egoísmo, Capitalismo, el ideal desconocido, El Manifiesto Romántico, Filosofía, ¿quién la necesita?, entre otros ensayos. Entonces, lo que dije al principio, ese es como un significado más profundo. Pero entonces, ¿qué sería algo sencillo? Voy a seguir conectando los puntos hacia atrás. El objetivismo acepta el hecho básico de que la existencia existe. Ya, punto. El ser la de realidad ser. Es, exactamente. La realidad es, y para vivir debemos descubrir la naturaleza de la realidad y aprender a actuar con éxito dentro de ella. O sea, básicamente nos dice o nos guía de una manera magistral, porque es una filosofía que te amolda muy bien la cabeza, cómo debes vivir en la tierra. Ya, sencillo. Básicamente es eso. Cuéntame el paréntesis. Bueno, en el paréntesis que decías de cómo vivir la vida y todo eso, ella decía que lo importante era que la razón era la traducción de todos tus sentidos. Ajá. Al momento de que tú pensabas, si estabas razonando, si pensabas en algo, era la fusión de todos tus sentidos en torno a tu naturaleza. Eso es algo que ella trataba de poner mucho en la mesa. Ahora, otro de los aspectos que tú comentaste también sobre eso, era que no podíamos basarnos en otra cosa que no se basara en la razón. Eso para ella era hacía mucho énfasis en eso. La razón y la razón. ¿Y qué era la razón? La metafísica era el análisis de toda la razón, de lo que importaba como la razón y de lo que era tu razón y por qué otros razonaban de una manera y tú de otra. Entonces, en el capitalismo, de hecho, hay una parte al inicio donde ella explica eso, sobre que el capitalismo es prácticamente la metafísica. Y con esto, la filosofía, y en la filosofía, pues obviamente la epistemología, la política y ¿cuál era el otro? ¿El arte? No, la belleza.
La estética. La estética, perdón. O sea, se podría decir entonces que los principios básicos de la filosofía, y que obviamente ella los resalta en el objetivismo, son metafísica, epistemología, la comprensión de la naturaleza humana, la ética, la moral y los valores, que abarcarían un solo concepto, la política y, por supuesto, la estética. Estética. Entonces, ahí con base en lo que tú dices, como el objetivismo está hecho en pro y para vivir en la Tierra, ella define algo. Existir es ser algo o ser alguien, o sea, poseer una identidad específica. O sea, esa es la ley de la identidad. A es A, B es B, punto. Sí. Los hechos son los hechos, independientemente de cualquier objeción de conciencia que surja. Sí. O sea, ninguna cantidad de deseos apasionados, de anhelos o emotividades de momentos, de súplicas que lo alimentan a uno de esperanzas, pueden alterar los hechos. Así como tampoco se pueden borrar los hechos ignorándolos o evadiéndolos. Sí. Los hechos siguen existiendo, son inmutables. Esa es la realidad. O sea, ¿qué nos está diciendo con todo? O sea, básicamente, ¿qué sería todo esto? Volvemos al tema, no solo de la existencia, de que nos conduce de una manera como podemos vivir correctamente, sino que nos está diciendo que la realidad no debe ser reescrita ni evadida, sino enfrentada. De hecho, con solemnidad y con orgullo. Ella dice, de hecho, también que el hombre tiene que crear sus propios códigos de conducta morales. Así es. Pero que tiene que ser de manera natural, que el hombre tiene que necesitar la creación de ese código de conducta moral y ético. Lo que hablamos la otra vez, que la moral fluye del individuo hacia la sociedad. Exacto. No que algo te diga cómo tienes que pensar, porque eso ya no sería lo que estamos hablando. Entonces, ella dice que el ser humano, desde su propio yo, desde su propio interés, tiene que pensar en el hecho de que tiene que crear códigos de conducta moral que lo lleven a una mejor ética. ¿Qué sería la ética? Cualquier acción que se tome va a ir en base a la ética, porque la ética es eso que te hace decir es bueno, es malo, es lejos, es cerca, me duele, no me duele, aunque duele. O sea, la ética es hacer, ¿lo hago o no lo hago? ¿Por qué sí lo hago? ¿Por qué no lo hago? O cualquier acción que tú tomes va a ir en una ética que ya fue o planteada por una tradición, o desde la misma familia. Y muchas veces esa creación individual de los códigos de conducta morales son sustituidos por la cultura, muchas veces cultura e ideas que ya están totalmente, ya no sirven, pues ya está demostrado que no tienen factibilidad en nuestro presente. Entonces, son arcaicas. Sí, ella dice que tiene que ser tan natural el hecho de que tú necesites la creación de ese código de conducta moral que te lleve a una mejor sociedad. Y si tú mismo te das cuenta de que la razón te va a pedir que cambies tu código de conducta, y si desde tu individuo, desde la individualidad lo haces, quiere decir que las demás personas también lo pueden hacer y en un determinado momento podemos llegar a una mejor sociedad sin que nadie nos lo imponga. Absolutamente. De hecho, una de las citas favoritas de ella, que es inspirada en Sir Francis Bacon, dice: la naturaleza, para ser comandada, debe ser obedecida. Sí. La realidad, lo que existe, no tiene alternativas, ni competidores, ni nada que la trascienda. Por eso, ella, como una mujer adelantada a su época, porque para mí Ayn Rand estaba completamente adelantada a su época. Sí. Cuando dice que acepta la existencia, ella rechaza cualquier noción de lo supraterrenal, Sí, lo sobrenatural, lo místico o lo fanático. El misticismo, ella estaba completamente en contra del misticismo. Por eso es que excluía la creencia o sea, las creencias teístas. Porque estábamos hablando solamente del plano real. Sí. ¿Ya? Del ser. Exactamente. Y en su momento, a ella le hizo una entrevista, pues claro que es que ella se enfrentó varias veces a periodistas muy incómodos, la retó y le dijo: venga, un momentico, usted
qué es lo que quiere? ¿Usted por qué con su filosofía dice que va a transformar todas las instituciones todas las instituciones que han sido creadas por el hombre, incluyendo los credos o las comunidades de fe? Lo que pasa es que la gente pensaba, no, esta señora va a llegar y va a bombardear a todo el mundo. No, Ayn Rand nunca levantó un arma. El mayor vicio que ella tuvo fue fumar. Ella nunca, nunca, nunca usó un poder coercitivo para demostrar lo que pensaba. Antes lo conducía y le enseñaba a uno a pensar. De hecho, yo me atrevería a decir, no hemos terminado el conversatorio, pero yo creo que ese es su principal legado. Te enseña a pensar, a cuestionarte. Entonces, no la entendían, le estaban diciendo, venga, no, entonces usted va a llegar y va a destruir todas estas instituciones. ¿Cómo? Pero es que lo que yo estoy queriendo destruir es la forma en la que se concibe la moral, porque la moral se concibe del grupo sobre el individuo cuando es del individuo hacia el grupo. Y esas bases morales reposan en un principio que ella detestaba y abominaba, que era el altruismo. Sí. Porque el altruismo, incluso conceptualmente está definido así, es yo unirme a una causa de otros, incluso a riesgo de perder yo mismo. Y yo particularmente lo concibo que es inmoral, porque es que primero yo tengo que analizar si en una situación específica yo voy a ganar o no. Si no voy a ganar, no puedo arriesgar. Sí, exacto. Porque si así todo corre un riesgo de equivocarme. Sí, no, y todas digo las de entrada, no, no, y si ya de entrada entonces yo sé que voy a salir, perdóname la expresión jodido, ¿qué tiene de bueno eso? O sea, no hay lo que explica la misma naturaleza, la neurociencia, que el ser humano siempre va a buscar una mejora continua. O sea, nunca vas a hacer Absolutamente algo que te afecte. De hecho, dicen, es que las ballenas muchas veces se suicidan. Eso es mentira. El único ser que se puede suicidar es el ser humano. ¿Por qué? Y de hecho lo demuestran, dicen, no hay ningún animal que se automate, o sea, que se haga algo malo pensando, sabiendo que se está haciendo algo malo. De hecho, la gente que se llega a suicidar aún así cree que se está haciendo algo bueno. Así es. Y ahí entonces podemos empezar a explicar uno de los principios, no solo del objetivismo, sino de la filosofía, que es la metafísica. Sí. Si nosotros definimos etimológicamente metafísica significa más allá de lo perceptible. Bueno, es el que prefijo meta. Yo creo que hay un error. Bueno, dale, corrígeme. Sí, mira, yo creo que de hecho, ¿qué era metafísica? Yo estuve investigando porque desde dónde provenía todo esto. Y fue después de que se acomodaron todos los escritos de los escritos de física de Aristóteles, los que acomodaron los libros, acomodaron lo que después, lo que seguía de la física, que ya no tenía que ver con la física, que era la metafísica, pero no significaba más allá de la física o de lo que es físico, sino después de los escritos de la física. De hecho, eso ya lo estuve buscando. Hay varias fuentes. Ajá. Entonces, la metafísica no es... De hecho, dicen que si Aristóteles hubiera puesto el nombre a esa parte después de la física, le hubiera puesto filosofía. ¡Wow! Esto es nuevo para mí. Es completamente nuevo para mí. Bueno, como decía, entonces, ¿cómo describía entonces, la metafísica dentro de la filosofía objetivista? La realidad, el mundo exterior, la existencia independiente de la conciencia del hombre, independiente de cualquier conocimiento, creencias, sentimientos, emotividades, deseos o temores. Volvemos a lo que hablamos al principio. A es A, los hechos son los hechos, las cosas son los que son. Y la tarea de la conciencia del ser humano es percibir la realidad, no crearla o inventarla. Exacto. Así de simple. Entonces estamos hablando que el objetivismo rechaza categórica y tajantemente la aclamación de individuos o de colectivos que dicen crear su propia realidad. De hecho, esa frase se utiliza mucho, por lo menos en mi país, se utiliza mucho
No, es que no es tu verdad. Es que tu verdad es una cosa, pero mi verdad es otra. Sí. Entonces existen verdades subjetivas, es la percepción de la realidad. No, es que Eso fue Kant, creo. sencillo. Sí, exactamente. Hay situaciones y en general todas las situaciones existe una verdad y no se puede cambiar. Lo que estábamos hablando en estos días por WhatsApp tú y yo, como tal nadie establece verdades, pero existen verdades. Y entonces eso busca el objetivismo, que yo no modifique la realidad, o sea, la verdad es la verdad, punto. Sí. De hecho, Y dicen que ahí se basan los principios metafísicos del sí. objetivismo. De hecho, dicen que la verdad en sí sería esa investigación necesaria que pase por diferentes filtros que te diga, mira, yo te puedo demostrar aquí de esta manera que el agua es H2O. Ajá. Aquí está, güey. Ya pasó por todos los filtros, es más, antitesis, todo el método científico. H2O es agua. Para que alguien no llegue y diga, no, no es agua. Oye, ok, demuéstrame lo que estás diciendo. No sé, no puedo, pero no es agua. Y todos van a decir, ok, pues también tiene privilegio de la duda. No demostró nada, pero él dice que sí, pero es su razón, ¿no? Entonces hay que aceptarla porque pues es su razón. Ahí es donde dices, entonces, ¿de qué sirve el hecho de ser algo científico? ¿De qué sirve intentar demostrar que algo es o no es? Que algo es, puede ser coherente o no coherente, factible o no factible, ¿tú me entiendes? Si no es por medio de esos filtros llamado método científico, demostración, demostrar lo que estás diciendo, y eso va a ser lo más cercano a la razón, a la verdad, por consiguiente. Si no puedes demostrar lo contrario, entonces él es el más cercano a la razón. Absolutamente, así es. Mejor no lo pudiste haber descrito, Roberto. Vámonos, yo creo que ya hemos hablado mucho de la metafísica, hablemos de los otros componentes. Toquemos el tema de la epistemología. Epistemología. Entonces, la epistemología entre el objetivismo. La razón del ser humano es completamente competente de conocer los hechos de la realidad. Básicamente es eso. Entonces, la razón, desde un punto desde una óptica, como una facultad conceptual, es la habilidad que identifica e integra el material provisto por los sentidos del hombre. Exacto. O sea, la razón vendría a ser el único medio que posee el hombre para adquirir conocimientos. Exacto. Ahí estamos tocando el componente epistemológico Sí. del objetivismo. Estamos hablando de la cuestión cognitiva, Exacto. que es tan importante. Entonces, por esa razón es que el objetivismo no es que suprima las emociones y los sentimientos, pero los mantiene en el lugar donde deben estar. Sí. Hay una parte, de hecho, No acepta y no acepta naturalmente la fe, sí, no. no acepta la fe y todo esto anterior que dijimos, o sea, sentimientos, emociones y fe como medios generadores de conocimiento. Sí. Hay una parte muy interesante de Rand, no me acuerdo si creo que sí es en filosofía, quién la necesita, o en el capitalismo, algo así, no me acuerdo. Hay una parte que también Yuval Noah Harari menciona en De animales a dioses, que es, hubo un tiempo en el cual las madres, que tenían las crías, se aliviaban con mucho más meses que ahorita, por decir 14 o 16 o algo así, muchos más, ¿no? Dice que en ese transcurso de todo el intercambio genético se pasaban ciertas cosas que no te dejaban literalmente actuar, buscar la razón, porque ya había un intercambio más allá de lo necesario genético que ya te decía cómo hacer ciertas cosas. Un ejemplo, decía que, por decir un ejemplo, los tigres solo van a cazar cuando tengan hambre, ¿no? O sea, y por decir las plantas, ellas ya saben que tienen que hacer su fotosíntesis, que tienen que sacar raíces, ellas ya saben todo eso, ellos no tienen que razonar si lo tienen que hacer o no, si es bueno o es malo, no, ellos ya con su genética lo tienen que hacer, ¿no? Eso sería el instinto, algo instintivo, algo que ya viene dentro de la genética, que ya fue el transcurso del intercambio.
Dice que después de ese momento, hubo un momento en donde las madres tenían a las crías ahora a los 9 meses, o sea, menos porque tenían que pararse, tenían que caminar hacia otros lados para conseguir comida. Entonces, la gravedad hacía que la cría saliera más rápido. Y nosotros nacemos como plastilina, así, totalmente moldeable. Todo lo que tú le enseñes, aunque nazca en China y te lo lleves siendo chiquito, te lo lleves a Alemania, el niño va a hablar alemán perfecto. ¿Por qué? Porque no viene su Así es. genética, sino que la cultura le va a dar esa posibilidad de que se pueda acoplar a cualquier lugar a donde vaya. Entonces, nosotros, la cultura es parte, lo que nos hace prácticamente vivir como vivimos, ser lo que somos, y la genética es otra cosa. Ese es el intercambio genético que puede haber, pero nosotros, gracias a que utilizamos la razón, que empezamos a preguntarnos cosas, que empezamos a buscar el porqué de las cosas, es que empezamos a buscar las respuestas y nos hace la evolución que tenemos hasta ahorita. Evolución cognitiva, de hecho. Sí, claro. Y aquí tú enlazaste muy bien para llegar al tercer componente. Ya estamos hablamos de metafísica, estamos hablando de la realidad, la epistemología, estamos hablando, la razón Claro. es el medio para generar conocimientos, pero entonces aquí estaríamos hablando ya del componente humano, de la naturaleza humana. Entonces, el ser humano es un ser racional, eso está claro. Sí. Y eso pues ni siquiera como tal lo definió en Rand. Un momentito. Ajá. Bueno, volviendo al tema. Entonces, estamos hablando, la metafísica. Estamos hablando, no se puede, los hechos son los hechos, no se puede negar la realidad. En epistemología, estamos hablando del componente cognitivo. La razón es el medio, el único medio que tiene el hombre para adquirir conocimientos. Ahora, en la naturaleza humana, no solo la razón es el único medio para adquirir el conocimiento, sino que es nuestro único medio de supervivencia. Sí. ¿Cierto? Entonces, del correcto y sano ejercicio de la razón, depende la elección de cada individuo. Sí. La conciencia, desde el punto de vista objetivista, es lo que nosotros asociamos al alma y al espíritu. Sí, O a de lo hecho, que, o a lo que en una cuestión de credo, comunidad de fe, se llamaría libre albedrío. Estamos hablando de la elección. sí, bueno, hay una, de hecho, dice que el hecho de que haya personas que creen que pueden cambiar esa razón y pueden crear una sociedad o manipular una sociedad o hacer una fórmula para llegar a unos fines colectivos, prácticamente utilizan esa idea de que la moral y la ética tiene que ser colectiva. Y no nada más estoy hablando del socialismo, sino muchas veces del conservadurismo más rancio que existe de derecha, que también te dice, no, mi moral es la buena, mi moral es la que sirve, la ética que es todo lo que yo puedo decir como bueno, como malo, como posible, como no posible, esa ética yo te la tengo que imponer, porque al mismo tiempo que el socialismo lo hizo, impuso esa ética y esa moral colectiva de ciertos sabios que se consideraban la gente que sabía que era la felicidad y lo mejor para cada persona, como no sabía si en realidad era para cada persona, pues entonces te hace creer cuál es esa realidad en base a lo que ellos dicen que es lo mejor para ti y para él y para los otros, pero no te permite que tu misma razón te diga, no, espérame, no creo que eso es lo que me hace feliz a mí. O sea, a mí no me hace feliz lo que tú me estás diciendo, pero tengo que seguirlo. ¿Por qué? Porque solo funciona si es colectivo. Y en Rand te pone la otra parte que es, no importa, tú puedes ser individual mientras tengas tu código de conducta moral y ético y no se lo tienes que imponer a nadie más. Tu vida va a demostrarte que es mejor o tener un código de conducta moral o cambiarlo porque no te está funcionando. Es que si yo ejerzo o yo cambia mi entorno. Y aquí ya conectaste con el cuarto componente. Estás muy crack hoy, porque es que nos estamos enlazando muy bien, me encanta. Es que el tema del objetismo me apasiona mucho. La política. Entonces ahí iríamos, no, primero que nada el tema de los principios, los valores, o sea, fundamentalmente la ética. Entonces, si bien la razón
es mi medio de supervivencia, también es la única fuente que me permite juzgar valores y Exactamente. me permite emprender acciones. Ujú. Entonces, si tenemos estándares de ética correctos, estamos hablando de la supervivencia del ser humano como lo que es un ser Sí, humano, ¿cierto? O sea, lo que es requerido por nuestra naturaleza para sobrevivir como seres racionales. O sea, racionales. Sí, no estamos hablando de supervivencia momentánea, de emotividad de momento, de cuestiones netamente físicas y corporales, como si fuéramos salvajes o sí, bestias sin mente. No. O sea, la virtud básica del ser humano es la racionalidad. sí. Y los tres valores fundamentales en este componente ético y en general del ser humano serían la razón, el propósito y el amor propio. Exactamente. De hecho, ella dice egoísmo. Y de hecho dice el egoísmo, ¿por qué? Porque puede ser racional o irracional. O Puede haber un irracional. egoísmo racional, puede haber un egoísmo irracional. Ella sí le dice egoísmo porque el decir egoísmo no lleva un peso ya despectivo, si es malo o bueno. Simplemente es egoísmo. Y puede ser egoísmo el cual no va en contra de los derechos de un tercero, y puede ser el egoísmo irracional que trata de ir por encima de los derechos del tercero y que se haga valer su propia razón, su propia, el decir yo soy el que tiene la verdad. Así es. Y aquí que también lo embebe este componente, aplica esa cita que utilizaba con frecuencia Rand. Ella la utiliza en Rebelión de Atlas, no recuerdo exactamente. Ah, no, es en The Fountainhead. Que el ser humano es un fin en sí mismo Sí. y no un medio Para. para los fines de los demás. O sea, debe También, de vivir hecho, lo su menciona en propio todos sus libros. propósito. Sí, básicamente. Debe vivir su propio propósito sin sacrificarse para otros o sacrificarse a otros para sí. En Sí, esta el entrevista ser que un te animal de digo, sacrificio para otros. exacto, eso es lo que, en eso ya hacía mucho énfasis, no, es que yo no puedo ser un animal de sacrificio. Yo trabajar para mi propio interés racional y para lograr mi propia felicidad como el propósito moral más alto que tiene mi vida. Así Sí. de simple. Sí. Y En eso eso se reduce el componente ético desde el del liberalismo objetivismo. clásico. Desde el Así. liberalismo clásico es la base de todo liberalismo, de todo capitalismo, de toda ideología en contra del colectivismo, del socialismo, del mercantilismo, es Ajá. exactamente eso. El ser humano, si actúa en base a a su propio interés, buscando una mejora individual, esa riqueza se va a distribuir sin necesidad de que haya un ente, en este caso un Estado que tenga que redistribuir riqueza, sino que la misma naturaleza de la economía del mercado va a hacer que la gente llegue como, no sé si has leído Yo Lápiz, no es de Milton Friedman, no me acuerdo de Campbell, no me acuerdo cómo se llama, el Yo Lápiz. Yo el lápiz, él fue el editor, no recuerdo el nombre del autor, pero él fue el editor de Hipno. Él fue el Sí, que propició que Ayn sí, Rand pudiera publicar Hipno. sí. Law and Red se llama. Exacto. Lion Red, algo así. Bueno, Sí. él explica cómo es qué tan difícil es la creación de un lápiz. Un lápiz que te cuesta cualquier cosa, pero que al mismo tiempo le dio trabajo a quienes hacían el aseo, a quienes vendían la comida, a quienes los que iban por la madera, a los que sacan el carbón, a los que venden las máquinas para sacar el carbón. O sea, es toda una conexión natural, económica tan hermosa, que es lo que llaman la mano invisible, lo espontáneo que decían los fisiócratas también, o Mises, y todos dicen lo mismo. O sea, la riqueza se va a ir distribuyendo sin que haya una fuerza que la redistribuya, si la dejas actuar en naturaleza. Ahora, ahí, ya. Entonces ya hablamos del componente ético. Estamos diciendo entonces que la razón es el único medio o canal que me permite a mí juzgar valores y emprender acciones. Ahora vamos al Sí, componente político. Ya vamos a hablar de las interacciones. Entonces, el principio social básico
de la filosofía objetivista es que ningún ser humano, ningún hombre tiene el derecho de buscar valores ajenos a través del uso de la fuerza física. Ella rechazaba eso completamente. O sea, ningún ser humano o grupo o colectivo de seres humanos tiene el derecho de usar fuerza o poderes coercitivos contra otros seres humanos. Sí. Con excepción, pues, de cuando actúa en defensa propia y solo contra quienes inicien su uso. O sea, a mí alguien llega y me ataca, pues yo no me puedo quedar quieto. Sí, porque el Estado nunca no va a estar en todas partes defendiéndote. Exactamente. O sea, estamos hablando, pues, de casos que tienen que ser abordados individualmente. Volvemos a los mismos principios de Rand. Pero en general, yo no soy quien para ejercer violencia sobre otro u otros. Exacto. No lo puedo hacer. Sí. Y de hecho, por eso lo toca en la política, porque dice que la expoliación dice que es en contra de los derechos de la razón. Dice que ella no permitía la expoliación. Decía, y de hecho en Capital dice que bueno, sí, para que se nos hagan valer nuestros derechos a la libertad, a la vida y a la propiedad privada, pues sí tiene que haber un monopolio de la violencia legítima, como lo dice Max Weber, que haga que eso sea válido, ¿no? O sea, que se te valga, que se te respeten, que se te defiendan. Y dice que debe de haber un acuerdo entre las personas donde digas, bueno, yo permito que parte de mi propiedad privada, que sería la creación de mi riqueza, me sea quitada, yo lo acepto, me sea quitada para una focalización de ciertos recursos para la gente que de plano sí no tiene nada, ¿no? Pero siempre y cuando yo lo decida. Exactamente. Sí, total. De hecho, nosotros deberíamos incluso basar... Hay mucha gente que de pronto escucha esto y podría pensar, no, qué gente tan materialista. Pero no. Si nosotros basáramos los acuerdos voluntarios entre dos o más seres humanos, peer to peer. Exactamente, dando valor por valor o como comerciantes, habría primero que todo mayores medios de libre y mutuo consentimiento y de mutuo beneficio. Sí. Sí. Entonces, ahí aplica, ¿cuál es el único sistema de orden social, económico y político que nos permite que esto pueda ser y que no exista el uso de fuerza física? Es el capitalismo de laissez-faire, el capitalismo de libre mercado. Oye, ahorita que Así es. ¿Tú sabías por qué laissez-faire, laissez-passer? ¿Sabes de dónde proviene eso? Yo lo leí alguna vez, es una expresión de origen francés, pero... Sí, bueno, es Enriqueceme. De los sociócratas franceses, pero una vez un mercader, un mercader se encontró con alguien del gobierno, de los que trabajan en el gobierno, y le decía, oye, ¿cómo le hacemos para poder eficientar la economía y cómo le podemos hacer para que nosotros tengamos más riqueza? Y le dice, la CFA, no te metas, déjanos ser. A nosotros, a los empresarios, a los comerciantes, déjanos ser. Si nos dejas ser, wow, te apuesto a que tu mercado va a ser billonario, que vas a tener un mercado que fluctúe, que no te cree excedentes malos de producción. O sea, todo ese tipo de cosas. Dice, la CFE, déjanos ser, la CPAC, déjalo pasar. ¿Qué quiere decir esto? No pongas bloqueos, no pongas impuestos, no, déjalos pasar, déjalos que trabajen, déjanos trabajar, somos comerciantes y sabremos cómo actuar. Por eso, el libre mercado es uno de los mejores mecanismos de verificación de las premisas morales que puede existir. Sí. Y así es, el capitalismo de libre mercado es un sistema basado en el reconocimiento de nuestros derechos como individuos. Exacto. Y nos protege nuestra dignidad como seres humanos de todos aquellos que inician el uso de la fuerza física. Totalmente de acuerdo. ¿Cierto? Entonces, sí.
ahí es donde hablamos del tema de los sistemas de orden social, y la filosofía objetivista rechaza toda forma de colectivismo. Exactamente. Fascismo, Prácticamente socialismo, todo, nazismo. güey, todo. No, y los sistemas de economía mixta en este momento tan rampantes e imperantes en Latinoamérica, Exacto. lo que llama la izquierda peyorativamente el modelo neoliberal, Penthouse. Sí, sí. que en De realidad Alexander Rousseau, socialdemócrata. por cierto. Sí, exactamente, que sabemos que neoliberal era incluso un término que también utilizaba Ludwig von Mises para referirse despectivamente a las infiltraciones socialistas dentro del Exactamente. liberalismo, a los Exactamente. pseudoliberales. Pero Y, nosotros, de hecho, tenemos un podcast sobre eso, sobre el mito del neoliberalismo. sí, es que es un mito. Y eh, Ayn Rand, como precursora del liberalismo, como precursora del capitalismo de libre mercado, de las esferas de paseo, ella rechaza tajantemente también este sistema de economía mixta. Sí, totalmente. O sea, se opone completamente a esa noción de que el Estado tenga injerencia Sí. para regular la economía De y hecho, redistribuir la riqueza, cuando la riqueza no se redistribuye, sino que se crea. Es infinita. hay una, no sé dónde lo escuché, no lo puedo demostrar ahorita, pero donde ella hizo una crítica a los marginalistas que eran los liberales de izquierda. O sea, obviamente Karl Menger no. Karl Menger es el creador de la escuela austriaca. Pero los Sí. marginalistas que fue Leon Walras y William Stanley Jevons, que eran también liberales, pero le dieron toda la base al keynesianismo. De hecho, todo lo que Keynes en su libro que se llama sobre el impuesto y el dinero y el crédito, ¿no? Una teoría general sobre el impuesto, el dinero y el crédito, algo así. Ajá. Es todas las bases de los marginalistas de William Stanley Jevons y Leon Walras. O sea, es exactamente eso. Entonces, ella llegó a hacer críticas a los mismos liberales que eran liberales de izquierda y que buscaban el estado de bienestar social y todo ese tipo de primicias que te lanza el estado de bienestar social, ¿cómo se llama? Socialdemocracia. Absolutamente. Entonces, yo creo que ya hemos enlazado muy bien pues todos los principios del objetivismo. Hablamos. El componente metafísico, la percepción correcta de la realidad, los hechos son los hechos, no se pueden modificar. La epistemología, entonces, la razón es el medio que permite la adquisición de conocimientos. Y las herramientas. Exactamente. La razón también es el medio por el cual el ser humano puede sobrevivir. Sí. La única fuente que le permite juzgar valores y guiarlo hacia las acciones. Sí. Y desde el punto de vista político, ya en las interacciones estamos hablando del rechazo tajante al colectivismo, del no uso de la violencia indiscriminadamente sobre otros seres humanos y del capitalismo de las Spencer como la mejor forma para que exista libre intercambio entre dos o más individuos y como el mejor mecanismo de verificación de las premisas morales. Sí. El último componente entonces sería el de la estética, ¿cierto? Sí, que entonces, sean los 5 componentes. Exactamente. El arte es una recreación selectiva de la realidad, sí, acorde al juicio metafísico del artista. Valor subjetivo. Exactamente. O sea, es concretizar la visión fundamental de la existencia. Es un ejemplo, como decían, ¿cómo es posible que pueda valer más un cuadro de Da Vinci a lo mejor 3 personas trabajaron en él, no se tardaron más de un año a lo mejor en hacerlo, es un ejemplo, que un vaso con agua que te puede salvar la vida, que para que haya agua tiene que trabajar mucha gente, y no sé, decían, por eso, por el valor subjetivo de las cosas. Y de hecho esa es la respuesta de lo que vale un producto. ¿Cuánto tú pagarías por él? Esa es la respuesta. Lo que los marginalistas de hecho vinieron a demostrar, pues que sí, era lo que el ser humano le daba en base a sus apreciaciones subjetivas. Ella incluso, eso que tú mencionas, que estamos hablando pues ya desde una concepción económica que es la teoría del valor subjetivo, ella lo describe
desde la concepción del arte como realismo romántico. Exacto. O sea, ella decía incluso, yo soy romántica en el sentido de que presento a los hombres como deberían ser. Soy realista en el sentido de que los ubico aquí en el plano real, ahora y ahora. Y eso se pone de manifiesto, pues, en sus obras de ficción, en sus novelas, porque como tal no son didácticas, sino que son artísticas. No, y pues se nota, porque es que es fantástica la capacidad que tiene Ayn Rand de describir el mundo tal cual es. Exacto. Desde el componente sexual, Pero un paréntesis, ¿te político, das cuenta que corrupto, para poder todo definir eso, absolutamente. Y ahí, dime. sí, te das cuenta para poder definirlo de manera tan maravillosa, te tiene que hacer el ejemplo de lo extremo, del muy Ajá, malo y el muy bueno? ajá, exactamente. O sea, ya tiene la capacidad de transmitir en su tinta tanta pasión que, bueno, pues es que son muy pocos los autores que tienen esa capacidad. Bueno, Bastiat también la tiene. Sí. Bueno, Henry gran Hesse. parte de nosotros, sí, también, absolutamente. Entonces ella lo que hacía, como el fin de ella no era didáctico, no era la búsqueda de que alguien adquiriera un conocimiento, o sea, no era una cuestión didáctica, proyectaba un hombre ideal, Sí. ¿cierto? Entonces, la primera causa y desencadenante de todo esto, aquí quiero citar a los personajes más significativos de sus historias. Howard Rock, de El Manantial, John Galt, que es el héroe por excelencia de la rebelión de Atlas, Hans Rearden, Danny Libertad Taggart, 7, Francisco d'Anconia, 25, 22. Igualdad 72521 y Libertad 53000, que son Ese. los héroes de himno. Sí. Aquí muestran que el hombre es un fin en sí mismo y no un propósito para un fin posterior. Sí, muy bien. Lo que es básicamente el componente estético. El arte es una recreación selectiva de la realidad. Sí. Acorde al juicio Subjetivo. metafísico, exactamente, acorde al juicio metafísico del artista. Aplica teoría del valor subjetivo desde un punto de vista económico. Ya. Pues Resuelto es todo eso. sí, yo creo que ya se está haciendo muy largo y creo que ya tocamos los puntos relevantes necesarios para explicar un poquito sobre la ideología de Ayn Rand, objetivismo. ¿Y te gustaría, no sé, hacer alguna anotación antes de pasar a despedirnos? Primero que nada voy a hacer tres invitaciones. La Ajá. primera, que la hice la otra vez, pero no me voy a cansar de hacerla. Invito a cuestionar, invito Sí. a ir más allá, invito a que las nuevas generaciones, los chicos que vienen detrás de nosotros, ¿no? Y también las viejas, se den la oportunidad de indagar más allá de lo que conocen. Sí. Ayn Rand es un gran vehículo para eso. Mi recomendación, como tú mismo lo Hipno. dices, empiecen con Himno, luego con Manantial, luego con Rebelión de Atlas y luego con sus obras de ficción para que comprendan qué busca la filosofía objetivista. Sí. Esa nueva versión de la filosofía realista Aristóteles de los nuevos tiempos. Aristotélica. Exactamente. Segundo, bueno, Post-kantianismo, por cierto. exactamente. Segundo, bueno, no dejo de invitarlos. Ya se acerca el 21 de julio. 21 de julio es un domingo. Chicos entre 16 y 25 años, entren por favor a el Lorraine Center Latinoamérica en su sitio web o en el fanpage de Facebook para que conozcan todas las instrucciones que deben seguir para hacer el ensayo sobre Himno. Himno pues es una obra corta. Sí, 60, 50 y tantas páginas. No, incluso ahí pues, depende como el tamaño del libro. Hay unos que tienen 46 páginas, depende Sí. también de la traducción. O sea, se la pueden leer en una semana. No, bien. Sí, no, lo que pasa es que estoy siendo exagerado, pues, una semana. Y es una obra apasionante porque describe un mundo cada vez más cercano al que tenemos que Uy, en oponernos. México más.
No, en toda Latinoamérica en realidad. De hecho, ahorita ya nada más para tocar, estoy escribiendo mi nuevo artículo para Disidencia, en donde explico que Ayn Rand, pues ya te lo, donde digo que Ayn Rand por algo no nos dio el contexto de la verdad, antes de la verdad, o sea, por algo no nos explicó el por qué o cómo llegaron a ese momento en donde ya la verdad absoluta se creó y la nueva, la 4T, la cuarta transformación, pero ella dice la verdad, entonces te da la oportunidad de que tú agarres la posverdad de lo que puede pasar y lo ligues a tu pasado. En este caso, México, con todo lo que nos llevó a que llegáramos a odiar tanto a nuestro sistema, que muchas personas decidieran votar no a favor, sino en contra nada más de alguien. O sea, no a favor de un político, sino para joder a otro. Entonces, eso es algo bonito que se van a ir dando cuenta si leen Himno, de cómo todo nos está llevando a lo que estamos viviendo ahorita. Así es. Entonces, 21 de julio, las instrucciones para hacer el ensayo están en el fanpage del Ayn Rand Center Latinoamérica en Facebook, en su sitio web oficial. Aún hay tiempo, los premios son maravillosos. Y se acerca el Ayn Rand Con, que se va a llevar a cabo entre el 5 y el 7 de septiembre en Buenos Aires. Hasta el 15 de julio hay una promoción. Los precios oscilan entre $720 y $1,200 la suscripción para estar allí. Se va a llevar a cabo en el Hotel Sofitel de Buenos Aires. Es una gran oportunidad. Yo estoy organizando mi agenda para poder estar allí. Yo voy pues, a ir, bueno, sí sabías, ¿no? Que vamos a estar ahí. El Grupo México Libertario, Grupo Libertario Salamanca, y voy a volar de Alemania a Argentina y otra vez de Argentina a Alemania. Excelente. Sí. Excelente, Roberto, bueno, me encanta. Pues, cualquier otra cosa, porque ya se me está también acabando la batería. Sí, ya no es más. Eran los 3 puntos que quería tocar. Listo. Okay. Para pues cerrar. bueno, ya nada más para agradecerles a todas las personas que se dieron la oportunidad de ver el Facebook Live. Espero que les haya gustado, que les haya servido de algo, que llegáramos aunque sea a despertar esa chispa de interés por Ayn Rand, por sus obras de arte, que para mí son obras de arte. Y bueno, igual, invitarlos a que escriban su ensayo de himno, que participen y que pues hay que darle promoción a las nuevas ideas. Yo creo que va a venir a revolucionar las ideas Ayn Rand ahorita. Lástima que ya está muerta, pero no va a ver los logros que puede llegar a tener Ayn Rand y toda su arte, ¿no? Bueno, con esto ya me despido. Muchísimas gracias, David, por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti, Roberto. Siempre es un honor compartir este tipo de espacios contigo. Muchísimas gracias. Y bueno, pues estamos pendientes del siguiente. Muchísimas gracias, buenas noches y bueno, estamos en contacto. Nos vemos. Claro que sí. Muchos éxitos. Adiós.